Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una sesión más de Educa Comego en nombre de la presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, la doctora Josefina Lira Plasencia, y de la doctora Paola Iturralde como vocal de proyección comunitaria, y en el mío propio, el doctor Manuel Ubiergo García. Le damos la bienvenida a esta sesión de Educa Comego con el título de Mitos y leyendas del ultrasonido en el embarazo. El día de hoy me va a acompañar la doctora Itzel Martínez, que va a estar el día de hoy con nosotros. Bienvenida, Itzel. Muchas gracias, Manuel. Y la actriz Diana Quijano. ¿De acuerdo? Bueno, empezando el día de hoy, pues quisiera platicar con la doctora Itzel. ¿Tú qué crees que tenga el ultrasonido como papel durante el embarazo? ¿Qué papel tiene el ultrasonido durante el embarazo? Es nuestra, la verdad, como ginecólogos, es nuestra principal o una de las principales herramientas que tenemos para poder llevar a término un embarazo sano. El papel que tiene el ultrasonido, muchas pacientes o muchas pacientes embarazadas tienen como el mito, no sé cómo llamarlo, el temor de que pueda haber algún daño hacia el bebé, ¿no? Claro. Bueno, si quieres continuar. Sí. Lo que sucede con el ultrasonido, se emiten ondas sonoras de alta frecuencia que generalmente los humanos no somos capaces de escuchar. Y lo que hace el ultrasonido, estas ondas, es al chocar con un tejido, rebota la imagen y es la imagen que nosotros podemos ver en el ultrasonido. No estamos usando radiación, no estamos usando rayos X como si fuera una radiografía o como si fuera una tomografía, que esos sí son estudios que, bueno, a menos que estén realmente muy indicados durante el embarazo, se deben de realizar. Claro. Bueno, como el nombre de la plática lo dice, hoy vamos a hablar sobre estos mitos y leyendas que hay sobre el ultrasonido. Bienvenida, Diana. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Diana Quijano, ella es actriz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Soy actriz del Perú. Muy bien, bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tema de hoy? Pues, ¿Tienes alguna duda? ¿Hay algo que quieras platicar? Yo estaba leyendo información y cuando yo salí embarazada, Claro. me fui a hacerme el ultrasonido, pero al Instituto Médico del Seguro Social, Okay. ¿no? Y lo que vi fue horrible porque era la calavera del bebé. Y además se movía así, ¿no? Y yo decía, ay, no, qué horrible. Y mi mamá llorando y decía, no, sí está hermoso. Claro, la tecnología ha avanzado muchísimo. Mi hija tiene como 25 años. Ok. Y hay 3D, 4D ahora, ¿no? Ahora tenemos todo eso. Y bueno, ¿tienes alguna pregunta en relación a lo que es el ultrasonido? ¿Cómo funciona el ultrasonido? ¿Qué daños o beneficios puede tener este ultrasonido? ¿Algún mito que hayas escuchado sobre el ultrasonido? Sí, claro, los mitos, pues que las ondas pueden dañar al bebé, ¿no? Pero ya entendí que las ondas son muy altas, que el cuerpo humano no las percibe, ni los animales, ¿no? Algunos animales sí, pero bueno, el ultrasonido lo que hace el aparato, ¿no? Es que se basa de un monitor, un equipo de cómputo, un teclado y un transductor, que es lo que tiene contacto con la paciente, ¿no? Ese transductor va a estar conformado por un motor y unos cristales que van a producir cierta vibración que va a producir un sonido, ¿de acuerdo? Ajá. Esta vibración lo que va a hacer es que va a causar un sonido a través de los tejidos, pero no produce ningún tipo de radiación ni ningún tipo de alteración que podamos ver en los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este ultrasonido y este aparato lo que va a hacer es que emite ondas de sonido. Estas ondas de sonido rebotan en ciertos tejidos, ya sea el hueso, el líquido, en tejidos blandos como serían el hígado, los intestinos, la piel. Estos son los tejidos blandos, regresan al transductor y el transductor recibe estas ondas y las transforma en una imagen. Ajá. ¿No? En ningún momento estamos produciendo ningún daño hacia el bebé, ¿no? No sé si tengas tú algo más que comentar. Sí, exactamente. También muchas mamás nos preguntan que si el hacer muchos ultrasonidos pueden generar alguna alteración o alguna malformación hacia el bebé, ¿no? Pero como ya explicaba el doctor Manuel, como no se usa radiación, son solamente ondas sonoras que nosotros como humanos no somos capaces de percibir, no hay ninguna
alteración que podamos provocar en el bebé. Ahora, ustedes dicen que son ondas sonoras. Sí. Como la música, supongamos, uno le pone música al bebé y no le, o sea, el bebé no recibe la música, recibe las ondas, Las vibraciones. las vibraciones Exacto. que produce Ujú. el sonido. Ujú. Eso también podría producirse con un ultrasonido. No, no está demostrado que los bebés puedan percibir Ajá. ese tipo de vibraciones o ese tipo de sensaciones. Son frecuencias muy altas, por eso se llama ultrasonido, son ultrafrecuencias. Son frecuencias muy altas que no tienen ninguna variación en lo que es el movimiento del líquido. El bebé flota en líquido, ¿no? Sí. Tú mandas estas vibraciones a través del líquido y no va a tener ninguna consecuencia. Son mínimas, son casi imperceptibles o imperceptibles completamente hacia el bebé, ¿no? O sea, no hay algo que el bebé pueda sentir. Seguro, porque el Seguro. líquido se mueve con las ondas de la cualquier música, onda, ¿no? De la música, pero estas son ultrasónicas, ¿no? Son Ajá. muy pequeñitas y no se va a sentir. O sea, el bebé podemos estar haciendo el ultrasonido y ni cuenta se da Ni de que cuenta lo se da. estamos viendo en la pantalla, ¿no? Por ¿Y así decirlo. solamente se puede hacer el ultrasonido con mujeres embarazadas o se puede usar para mujeres que tienen otro tipo de problemas? El ultrasonido se no usa que el embarazo sea un problema, No. pero para descubrir. En medicina, ¿no? ¿Te Ajá, refieres tú? sí. Sí, claro, el ultrasonido se utiliza en muchas otras partes del cuerpo, ¿no? Se puede usar en tiroides, en abdomen, en partes blandas como son los músculos esqueléticos, los músculos se pueden ver muy bien, en otras partes. Y en mujeres que no están embarazadas, también a nosotros como ginecobstetras nos ayuda mucho también para hacer otro tipo de diagnósticos en la ginecología, ¿no? Como esas mujeres que tienen como telas de araña, ¿cómo se llama eso? Que dicen que el útero está todo lleno de telas de araña. O ¿Miomas? ¿Hay miomas? Sí, que no pueden quedar embarazadas porque no entra... Bueno, Adherencias, miomas. Eso es. Ajá. Hay adherencias. Eso también nos podría ayudar a algún otro tipo de estudio relacionado con el ultrasonido, pero nosotros generalmente nos basamos en el embarazo, ¿no? Que es lo más importante para nosotros como obstetras o como médicos fetales, que es donde más nos basamos nosotros, pero sí se puede utilizar durante o en pacientes que tienen algún problema ginecológico y podemos ver esas alteraciones, ¿no? Y gracias al ultrasonido pueden ir midiendo el crecimiento del bebé también, ¿no? Totalmente. O sea, si le falta peso, si el corazón no está latiendo como debería. Sí. Así es. Está normado que durante el embarazo se deben de hacer tres ultrasonidos durante todo el embarazo, ¿no? El primer ultrasonido, y es uno de los ultrasonidos más importantes que deben de hacerse, se hace entre la semana 11 y la semana 13.6. Aquí en este ultrasonido nosotros como médicos vamos a ver varias cosas. Uno, obviamente ver frecuencia cardíaca, ¿no? Ver que el embarazo se encuentre dentro del útero, que eso también es muy importante como para que obviamente tenga un resultado bueno al final, ¿no? Y este ultrasonido para lo que nos sirve es para detectar alteraciones cromosómicas en los bebés, o cuál es la probabilidad de que la mujer embarazada tenga un bebé con alguna alteración cromosómica. Y la alteración cromosómica más frecuente y la que es compatible con la vida, pues por ejemplo es el síndrome de Down, ¿no? Ajá. Este ultrasonido, cuando se hace entre estas semanas, es el resultado que nos puede arrojar. O sea, ¿es básicamente para lo del síndrome de Down o hay otras enfermedades cromosómicas? Hay más alteraciones cromosómicas. Bueno, Puede detectar trisomía 13, trisomía 18, trisomía 21 como entre las más importantes, ¿no? Menciono el síndrome de Down porque es la más común, Claro. y es que es compatible con la vida. Yo O sea, pensé que solamente era para detectar eso. No, O no, sea, no nada más uno síndrome. está totalmente equivocado, ¿no? Sí, Porque no se informa tanto y es como embarazada le repite el mismo cuento y entonces se crea una desinformación terrible, ¿no? Sí. Es bueno estar aclarando todo eso. Este ultrasonido, además, como mencionó la doctora Itzel, es un ultrasonido en el cual podemos nosotros detectar riesgos de alteraciones cromosómicas, ¿no? Embarazos que puedan tener algún tipo de riesgo de tener estas alteraciones, además de otras alteraciones estructurales en el feto que se puedan detectar de manera temprana. No solamente detectamos alteraciones cromosómicas, sino se pueden detectar alteraciones mayores que puedan ser incompatibles también con la vida en un embarazo muy temprano. Este ultrasonido también se puede combinar y se llama estudio combinado cuando lo combinamos con una muestra de sangre de la mamá.
y medimos dos hormonas importantes. Una es la fracción beta de hormona gonadotropina coriónica y la otra la proteína A asociada al embarazo, ¿no? Estas dos sustancias químicas que vamos a tomar de la sangre de la madre junto con el ultrasonido, con algunos datos que nos da el bebé en el ultrasonido, que la más importante es la translucencia nucal, que es un líquido que tienen todos los bebés detrás de la nuca, entre la piel y la columna. Esa medición la vamos a meter nosotros en un programa de cómputo. Y entonces, junto con la edad de la madre, porque sabemos que el síndrome de Down está muy relacionado con el aumento de la edad materna, entonces nosotros metemos esto a un estudio por computadora y nos va a dar un cálculo de riesgo. No nos va a dar un diagnóstico como tal, porque no vamos a tener el 100% de certeza, pero sí podemos tener hasta un 90% de tasa de detección. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a detectar el 90% de los bebitos que puedan tener este tipo de problema. O sea que prácticamente reemplazaría la amniocentesis. Prácticamente no la reemplaza, no la reemplaza, es un complementa. estudio completamente complementario. De hecho, no es necesario en todas las pacientes hacer una amniocentesis. Ajá. Ahora lo que hacemos es este estudio y vamos a hacer de manera más temprana, porque la amniocentesis se hace después de las 14 semanas. Nosotros estamos haciendo este estudio antes de las 11 semanas y vamos a tener una sospecha de un paciente que tenga sospecha de síndrome de Down o sospecha de algún otro problema cromosómico, y bueno, ya la amniocentesis viene a complementar el diagnóstico a nosotros hacer una toma de líquido amniótico para mandar esas células del bebé a un estudio genético que nos va a dar el 100% de certeza para saber si tiene o no síndrome de Down el bebé, ¿no? Ahora, tú mencionaste una cosita de acá del bebé, pero no se le toca al bebé. No, todo es por el ultrasonido. O sea, es todo una medición que es hace una por medición. ultrasonido. El bebé debe tener una posición muy específica y nosotros tenemos que medir ese grosor que hay entre la nuca y entre la piel, y es un espacio como de agua, por así decirlo. Ajá. Como en términos generales debe de estar por abajo de 2.5 milímetros. Entonces, te das cuenta, las medidas son muy finas. Entonces, la destreza que deben de tener los médicos que hacen este tipo de ultrasonidos sí deben de tener cierta capacitación. O sea, no cualquier ginecólogo puede realizar este tipo de ultrasonido, ni cualquier médico radiólogo. Sí debe de haber un cierto entrenamiento. Exactamente. Ahora, por ejemplo, quiero contarte un caso, ¿no? Por ejemplo, te platicaba yo que en estos ultrasonidos, pues hay veces que no solamente detectamos riesgos de alteraciones cromosómicas, sino que también podemos detectar alteraciones grandes incompatibles con la vida, ¿no? Y eso lo podemos ver. Una paciente llega, está embarazada, se hace prueba de embarazo, está positiva, llega con nosotros al inicio del embarazo, se le hace un ultrasonido que solamente es para detectar que el embarazo esté dentro del útero y no esté afuera, y vemos vitalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene frecuencia cardíaca, ¿no? Ajá. Y bueno, le damos un seguimiento como un embarazo común y corriente. Se cita a la paciente para el ultrasonido 11-14, y en el ultrasonido 11-14 detectamos ciertas alteraciones anatómicas que nos dicen que este bebé no va a ser viable, que tiene una displasia esquelética que se ha manifestado de manera temprana. ¿Qué es esto? Que tiene alteración en los huesos y que tiene alteración en la forma del tórax y que tiene ciertas alteraciones que no van a ser compatibles con la vida. Y ahí podemos tomar nosotros como ginecólogos, y la paciente junto con su esposo o su familiar puede tomar la decisión de continuar o no este embarazo, que sabemos y nosotros tenemos la certeza que puede no ser viable. Claro, todo esto lo complementamos con un diagnóstico genético que nos va a dar el 100% de certeza, ¿no? Se le hizo amniocentesis a la paciente, ¿de acuerdo? Se fue a hacer un estudio. Dijiste que la amniocentesis se le hace después, ¿no? Se le hace después, claro, pero nosotros ya teníamos la sospecha del diagnóstico, ¿no? Pero ya por imagen teníamos un 98% de certeza de que era lo que tenía, simplemente había que documentar la alteración, ¿no? Se hizo amniocentesis, se tomó estudio genético, cariotipo, y se le hizo estudios enfocados hacia displasias esqueléticas. Nos dieron un resultado que no era alentador, era incompatible con la vida de esta displasia, y tuvimos que tomar una decisión de interrumpir un embarazo, ¿no? Pero, o sea, la amniocentesis se hace ya avanzado el embarazo. Después de las 14 semanas. ¿Y hasta cuándo se puede interrumpir un embarazo?
por esas razones. Sí, legalmente hay, dependiendo en dónde estemos parados, ¿no? Ajá. Hay ciertas lagunas legales y hay que tomar en cuenta cada uno de los lugares en donde estemos nosotros, en cada estado, en cada país. Hay ciertas normas que nos van a ir guiando hacia cuándo podemos nosotros realizar una interrupción. Generalmente es antes de las 20 semanas podemos hacer una interrupción, dependiendo del lugar en donde estemos. Si es un aborto, una interrupción legal del embarazo por un aborto, en la Ciudad de México son 12 semanas, ¿no? Pero esto no toma en cuenta alteraciones incompatibles con la vida, ¿no? Claro, porque ¿para qué esperar a término si el niño no va a vivir más de un mes? ¿No? Claro, y todo esto debe someterse a un comité de ética, o sea, el médico y junto con la paciente, la pareja toma la decisión, y ya una vez tomada la decisión se somete con otros ginecólogos, se les explica el caso, se expone resultados de los estudios que se realizaron, y ya entre todos dicen, ok, sí se puede realizar, y se realiza así. Es una gran como que abertura de ojos, ¿no? Porque antes se podía saber si era síndrome de Down y punto. Claro. Sí, claro. Ahora se puede saber todo eso también. Ahora la ventaja que tenemos con los nuevos equipos de ultrasonido es que son tan finos que podemos ver cosas tan a detalle que no pensábamos que podríamos alcanzar a ver nunca. La verdad es que podemos ver un embrión que mide 1.2 milímetros y lo podemos medir, ¿no? Son milímetros y lo podemos ver en una pantalla como las de tu casa de 50 pulgadas y lo vemos enorme, y te van a decir las pacientes, es que se ve muy grande, y cuando lo mides le dices, pues mide 2 milímetros, y se queda con la boca abierta, así como tú ahora. Claro. ¿No? ¿Alguna otra pregunta que tengas en relación a los ultrasonidos? Por ejemplo, estábamos platicando antes de comenzar, Itzel y yo, hay muchas pacientes que llegan a nuestro consultorio y nos dicen, oigan doctor, no quiero que a mi paciente le hagan ultrasonido Doppler durante el primer trimestre. ¿Te ha pasado eso? Sí. Sí me ha comentado algunas, o el mismo médico a veces llega con la paciente, porque hay esa teoría o esa creencia de que el ultrasonido Doppler, ¿qué significa Doppler? El Doppler es una función que tiene el ultrasonido de colocar color en las estructuras en las que fluye sangre. No sé si has visto que los ultrasonidos de repente pintan como colores azul, amarillo, rojo, porque es el flujo de sangre dependiendo si se aleja o se acerca al transductor. El Doppler se puede utilizar durante el primer trimestre, solamente que hay que saber utilizarlo, ¿no? Pero el Doppler es lo más antiguo que hay, ¿no? Porque mi hija tiene 22 años y yo ya había escuchado esa palabrita. Claro. Sí, hay varios tipos también de Doppler, no todos son Doppler color, ¿no? Ah, ok. No todos son Doppler color, estamos ahorita enfocados más al Doppler color, ¿no? Ajá. Ah, perdón. Sí, no te preocupes. El Doppler color, sí hay algunos estudios que demuestran que aumenta un poco la temperatura corporal de los bebés. Siempre, si se dejara, a lo mejor si yo estuviera ahí con el transductor, exactamente, 2-3 minutos, ¿no? Pero es una función que se debe de dejar 15-20 segundos en lo que se toma, lo que se debe de tomar, la medición que nosotros queremos tomar, y se quita. Si nosotros lo hacemos de esa forma, no hay ningún problema, no hay ninguna repercusión hacia el bebé, y se puede seguir realizando de forma normal. Y cuando tú dices calor, ¿qué tanto calor se le puede transmitir al bebé? Lo que te comentaba, más o menos de 0.5 a 0.8 grados centígrados, aumenta, o sea, ni siquiera 1 grado centígrado. Pero en un bebé pequeño eso es sí tiene que ver, sí puede crear ciertas alteraciones, ¿no? Entonces, por eso este tipo de ultrasonidos, insisto, deben de ser realizados por médicos capacitados. Si nosotros, un ginecólogo o un radiólogo quiera hacer este tipo de estudios y deja esta función por más tiempo del necesario, sí podemos llevar a cabo alguna alteración en el bebé. Aumentar la temperatura del bebé que se ha relacionado con algún tipo de alteración, que no está totalmente demostrado, ¿no? Pero siempre es mejor dejarlo lo menos posible, pero se puede hacer Doppler en un bebito en el primer trimestre, en ultrasonido 11-14, sin ningún problema, por personal capacitado, ¿no? Eso es bien importante. Y por ejemplo, Itzel, ¿tú cuántos ultrasonidos recomendarías que se realizaran durante el embarazo, además del ultrasonido que ya platicamos, que es el del primer trimestre, el 11-14? Durante el segundo trimestre, más o menos entre la semana 18 y la semana 22, se hace un ultrasonido que se llama ultrasonido estructural.
ultrasonido morfológico. Este ultrasonido es otro de los ultrasonidos muy importantes que se deben de ofrecer a todas las mujeres embarazadas, independientemente tengan 15 años o tengan 40 años, ¿no? Lo que vamos a ver en este ultrasonido, se revisa a bebé desde la cabecita hasta los pies. Se revisa que esté bien cerrado su cráneo, que eso ya lo podríamos haber visto en el ultrasonido del primer trimestre. Tenemos que ver ciertas estructuras de bebé dentro del cráneo, se revisa corazón, se revisa la integridad del labio superior para descartar exactamente problemas del labio paladar hendido. Se revisa el corazón, que es una de las estructuras que debemos como enfocarnos muy bien durante el ultrasonido para poder detectar cardiopatías. Que esté bien cerrada la pancita, la longitud de los huesos de sus piernitas, de sus manos, la columna vertebral que esté completamente cerrada, y ya para estas semanas ya podemos saber el sexo del bebé, ¿no? Probablemente desde semanas sí anteriores. Ver, ¿no? También. También sí se deja ver. A veces, influye a veces mucho la posición que tenga bebé, pero yo con creo que con se paciencia, puede. Exactamente, sí. Si hago un ultrasonido en 5 minutos, obviamente a veces no, la posición del bebé no me va a ser posible poder decir el sexo, ¿no? Pero en algunos embarazos, más o menos como desde la semana 16, ya se podría saber el sexo de nuestro bebé. ¿Antes se podría saber el sexo del bebé? Sí, pero no con el 100% de seguridad. En el ultrasonido que estábamos platicando, que nos detuvimos un poquito, que es entre el ultrasonido 11-14, podemos tener hasta un 95% de certeza de predecir el sexo. Sin embargo, si Pero tenemos dudas, no, exactamente, nos podemos equivocar. O sea, no es para decir al papá o a la mamá, ¿saben qué? Compren todo rosa o compren todo azul. Lo ideal es decirle, ok, sí te vas a tener que esperar a lo mejor un mes más, a la semana 16 nos vemos y corroboramos el sexo, ¿no? Te puedo dar una idea, pero no te aseguro el 100% que sea mujer o que sea hombre. Pero si quieren comprar ropa, compren naranja. Sí, claro. Amarillo, naranja, morado, verde, morado, de todos los colores, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengas? Pues no, ha sido muy esclarecedor la plática. Yo, por ejemplo, quería platicar contigo en relación a que existen otros mitos que nosotros queremos aclarar aquí. El hecho de que el ultrasonido puede producir reflujo al nacer de los bebés. No sé si te has escuchado esto. No, fíjate. No. Llegan Pero con estaba nosotros. leyendo y yo pensé que la pregunta, o sea, que lo que preguntaban las mujeres era reflujo en ellas. No, en el bebé al nacer. Pero ¿por qué esa conexión? Bueno, últimamente se ha relacionado esto y las mamás tienen este tipo de como de duda o inquietud porque pues a todas las pacientes últimamente les hacen un ultrasonido, ¿no? Todas, la mayoría de las embarazadas llevan un ultrasonido, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los que se necesiten y los que indique su ginecólogo les haga en el consultorio, los mande con el médico materno fetal a hacerle sus estudios 11-14, estructural y después del decrecimiento, que ahorita hablamos sobre él. Entonces, nace el bebé y resulta que tiene reflujo. Y dicen, ¿no será por el ultrasonido? Y se ha visto como una relación, bebés que le hacen ultrasonido, bebés que tienen reflujo. Pero en realidad todos los bebés... Pero si a todos los bebés les hacen ultrasonido, todos tendrían. se va a ver esa relación. Sí. Entonces, se han hecho estudios en donde no está relacionado el hecho del número de ultrasonidos que se les haga a las pacientes embarazadas y a estos bebés con la tasa de incidencia que tendría de reflujo, ¿no? Es un mito, totalmente es un mito. No hay ninguna relación que nosotros podamos corroborar de que los bebés que nacen con reflujo fue porque les hicieron muchos ultrasonidos durante el embarazo. En Europa los ultrasonidos los tienen un poco más limitados durante el embarazo, ya sea por el mismo sistema de salud que tienen ellos en Europa o en Estados Unidos también. Son sistemas de salud muy estandarizados en donde pues quizás no exista la medicina privada y entonces tienen un estándar de que solamente se hacen ultrasonidos 11-14, que es el del primer trimestre, ultrasonido estructural durante la mitad del embarazo y el del crecimiento, ¿no? Que es el del tercero. Y se ha visto que tienen la misma incidencia de reflujo los bebés, que se les hacen ultrasonidos cada consulta médica, entonces no está demostrado que este tipo de ultrasonido, de estudios, se relacionen con el reflujo. Otro, por ejemplo, es que dicen que los bebés van a nacer con mucho vello corporal y mucho pelo si se les hacen muchos ultrasonidos, ¿no? O sea, son muchos de los mitos y creencias que hay y varían, ¿no? Dependiendo de cada país. A lo mejor, como eres de Perú, a lo mejor no lo habías escuchado, pero aquí en México sí están como
la gente, las pacientes creen eso, ¿no? Es que cuando uno está embarazado, la tía, la Sí, todo abuela, el la mundo. prima, Claro. todo el mundo le dice Todo el mundo cosas opina. a uno Sí. y son cosas terribles para uno cuando está embarazada, porque uno no quiere escuchar nada malo Claro. porque piensa que le va a pasar a su bebé, ¿no? Pero pues es necesario informarse fuera del círculo de las amistades de uno también. Claro, Diana, claro que sí. ¿No? O sea, siempre es bueno acudir con el experto y el experto es el que nos va a decir, la tía, la abuelita, la mamá, la cuñada y la suegra tienen su opinión siempre, pero no hay como ir con el experto, ¿no? Tenemos una pregunta del público, agradecemos a Graciela Angélica Cervera Martín, dice, ¿cuántas alteraciones o malformaciones o enfermedades se pueden diagnosticar en el ultrasonido? Sí, Graciela, pues la verdad es que son muchísimas las alteraciones que se pueden diagnosticar y obviamente todo depende también de las semanas en las que se haga el ultrasonido. Si lo hacemos o la paciente va justo en el segundo trimestre, entre la semana 18 y la semana 22, podemos encontrar alteraciones en cualquier parte del cuerpo del bebé, en cráneo, en cara, en extremidades, en columna vertebral, en pared abdominal, pulmones, corazón. Todos los órganos que componen a un ser humano pueden tener alguna alteración, alguna malformación. Y con este tipo de ultrasonido prácticamente podemos diagnosticar pues realmente en todos los órganos. Cerca del 90% de las alteraciones estructurales que van a presentar los bebés al nacimiento se pueden detectar por ultrasonido, ¿no? El 90%. Hay algún 10% por ahí que se nos van a quedar, pero en manos expertas, gente experimentada, gente que hace de manera rutinaria estos estudios, cerca del 90% de las alteraciones estructurales, no enfermedades, ¿no? Pero sí alteraciones estructurales se pueden detectar por ultrasonido, ¿no? Así es. ¿Alguna duda que tengas por Y la ahí? columna bífida también, ¿no es Espina cierto? bífida, claro, esa se puede diagnosticar si es muy grande el defecto desde el ultrasonido de las 11, 14 semanas. Sí podemos hacer un diagnóstico de manera muy temprana para ver espina bífida. ¿Y eso serviría, supongamos, para operarlo adentro del...? ¿O no? Sí, es para hacer el diagnóstico, para poder operar un bebé dentro del útero, sí se necesita hacer primero un diagnóstico, ¿no? Y eso nos puede ayudar mucho. Pero generalmente estos bebitos se terminan de diagnosticar después en el ultrasonido estructural, ahí ya podemos hacer El un estructural análisis. es el final, ¿no? El estructural tercero? es el de la mitad del embarazo. El segundo ok. trimestre. El de la mitad del embarazo, y en ese ultrasonido ya nosotros podemos diagnosticar a ciencia cierta el defecto, el tamaño, la localización y si el bebé es candidato o no a que se realice una cirugía en útero, ¿no? Si no todos los bebés son candidatos, como decía el doctor Manuel, deben de cumplir ciertos criterios, estar entre ciertas semanas, el tamaño del defecto, ¿qué más? Pero por lo Hay que menos te saber la abre a localización. una Claro, o posibilidad. ya por lo menos de- sabes de- que tu bebé al nacimiento va a necesitar una cirugía, ¿no? Va a Claro. necesitar una atención Sí, ya especial. estás preparada con exactamente, tiempo. preparada psicológicamente para los papás, eso es muy importante. Sí. Y eso es un papel importante que juega el ultrasonido. No es lo mismo creer que tu bebé va a nacer sano y en el momento en que el pediatra, el neonatólogo reciba a tu bebé, hay algo que se complica y el pediatra no sabe No, eso ni debe por ser dónde. horrible. Entonces ya también al pediatra nosotros como ginecólogo le avisamos, ¿sabes qué? Este bebé trae una cardiopatía o este bebé trae alguna alteración con el cierre de pared abdominal, ya el pediatra está preparado, tiene el equipo que necesita, entonces ya se le puede dar una mejor atención integral al bebé y el bebé nace en un centro que cuente con todo esto, ¿no? Claro. Yo Sería creo como que lo eso que ideal. menciona la doctora Itzel es de las cosas más importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta, el por qué hacemos este tipo de estudios durante el embarazo. El hecho de que nosotros podamos tener un diagnóstico antes de que nazca el bebé y poder estar preparados para recibir a este bebé, que tengamos todo un equipo médico, ya sea pediatra, neonatólogo, si necesita un problema cardíaco, un cardiólogo, si necesita un cirujano, si necesita un neurólogo, pero estar preparados de la mejor manera para poder recibir a este bebé es de las cosas más importantes del por qué nosotros nos hemos enfocado en medicina a hacer este tipo de estudios, a realizar este tipo de actividades, ¿no? y de este seguimiento durante el embarazo de estos bebés, para poder nosotros tener todo listo y preparado para mejorar un pronóstico, ¿no? No es lo mismo recibir a un bebé en una zona rural donde solamente va a estar el médico pasante, ¿de acuerdo? Y solamente va a estar esta persona que quizás
tenga muchas ganas y mucho ímpetu por recibir a este bebé, pero no tiene las herramientas necesarias para poder mejorar el pronóstico de este bebé. En cambio, si nosotros hacemos un diagnóstico prenatal, podemos recibir a este bebé con todas las herramientas y personal capacitado para mejorar el pronóstico de vida de este bebé. Súper importante el por qué nosotros llevamos este seguimiento. Sí, es como parte de, pues las mamás se preocupan de alistarles el cuarto, comprarles la ropita, pero también saber cómo viene el bebé, ¿no? Es parte Claro. Y una vez que sale, pues todos los médicos que se necesiten están ahí, ¿no? Es parte de. Ahora, por ejemplo, Itzel, hablamos ya del ultrasonido del 11-14, hablamos del ultrasonido estructural. Otro ultrasonido que debamos de hacer durante el embarazo, cómo podemos seguir el crecimiento de este bebé, cómo vamos a ir dándole un seguimiento a todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Sí, el otro ultrasonido que es importante que realicemos se hace más o menos ya casi al final del embarazo, entre la semana 32, 34. Aquí lo que vamos a valorar es el crecimiento del bebé. Aquí ya es un poquito más, no es tan fino las mediciones que se deben de hacer, se debe de medir la cabecita de bebé, la pancita, ciertos huesos de bebé, y al final el ultrasonido el equipo hace una conversión y nos da un peso estimado, ¿no? Ahí es como podemos ir monitorizando el peso y el crecimiento de nuestro bebé. También podemos valorar, o debemos valorar más bien en ese ultrasonido, la placenta. La localización de la placenta es muy importante para nosotros como ginecólogos, como obstetras, saber la localización de la placenta y, bueno, también la maduración, el nivel de madurez que tenga la placenta, ver que coincida con las semanas de gestación que tiene la mamá. ¿Eso también se puede ver? Sí. La maduración de la placenta. Sí. Es una escala subjetiva. ¿Qué tan gruesa está, no? No. ¿O no? No. La placenta es como, más o menos para los que no conocen, la placenta tiene forma más o menos como una coliflor, como de como de una coliflor. Y depende de la madurez, vamos viendo, se llaman cotiledones, que son como los arbolitos de la coliflor. Eso se puede como ver por ultrasonido, ver si existen ciertas calcificaciones, que es cuando ya la placenta ya se va acercando al grado de maduración máxima. Exactamente, son como pequeños detalles que podemos ver en la placenta. El grosor placentario realmente no es como tan importante o para nosotros como ginecólogos, eso no nos interesa tanto. Mira qué importante es estar informado, porque según mi mamá era, no, se te está adelgazando mucho la placenta, ya tienes que parir, una cosa así, Otro ¿no? mito, ¿no? O es otro Sí. parte de Otro los mito. mitos. No. El grosor placentario generalmente se mantiene durante el embarazo, va creciendo un poco durante el embarazo, pero bueno, tampoco hay que tomarlo en cuenta, pero no nos llama la atención tanto el grosor, sino lo que mencionaba la doctora Itzel, que es la presencia de calcificaciones y que podamos nosotros delimitar bien estos cotiledones, que son las partes que conforman en la totalidad de la placenta. Y un ultrasonido podría, el resultado podría adelantar el parto con una cesárea, porque ya no puede mantenerse ahí el bebé. Habría que valorar ciertas cosas. Otro de los aspectos importantes de este ultrasonido, que se hace ya al final casi, es el líquido amniótico. Eso. El líquido amniótico debe estar dentro de ciertos límites de un rango que se define entre, como índice, se llama índice de Phelan. Si está muy por abajo, sí hay que hacer, y dependiendo también de cuántas semanas tenga la mamá, se pueden dar ciertas medidas, ¿no? Y pedirle que incremente la cantidad de líquidos, porque el líquido amniótico es la principal protección que tiene el bebé al estar adentro de mamá. Es lo que le permite moverse. Si mamá tiene algún trauma en el abdomen, eso le ayuda como protección porque está flotando en esa bolsita. Ayuda a la madurez de los pulmones. O sea, sí tiene ciertas ventajas el tener unos adecuados niveles de líquido amniótico. Cuando nosotros vemos que ya bebé de plano no tiene nada de líquido y estamos en unas semanas que todavía es un bebé que no tendría que nacer, a lo mejor sí en determinadas ocasiones se decide por interrumpir un embarazo, ¿no? Pero ya es porque vemos que el bebé no tiene absolutamente nada de líquido y sí hay riesgo de que ese bebé fallezca dentro de mamá.
Sí, son marcadores de bienestar fetal, ¿no? Que nosotros vamos a ir monitorizando junto con muchos otros factores, ¿no? Pero es uno de los puntos que tenemos que tomar en cuenta durante el embarazo. Y eso lo define el ultrasonido. El ultrasonido lo podemos valorar claro. perfectamente bien durante el ultrasonido. Generalmente nosotros hacemos también otra cosa que se llama flujos, ¿no? Que medimos cómo está la circulación del bebé, de la placenta, del cordón umbilical, y podemos ver también ahí su bienestar, ¿no? Que eso ya es un tema como muy, muy específico, pero también podemos nosotros ver el bienestar del bebé midiendo lo que llamamos flujos, ¿no? Que son flujos Doppler, viendo cómo está una arteria en el cerebro de bebé, en la cabecita del bebé, cómo está el flujo, cómo está oxigenando la cabecita, cómo está la sangre que va del cordón umbilical que llega directamente al bebé, también lo podemos ver, ¿no? Esos también son unos datos que podemos tomar en cuenta. Ahora también, por ejemplo, mencionábamos el ultrasonido estructural, pero por ahí vi una pregunta del público que menciona que si ya hicimos ultrasonido estructural y no nos reportaron ninguna alteración, después de este ultrasonido podemos encontrar alguna otra alteración, ¿no? Más adelante en el embarazo. Y eso me recuerda a también otro caso de otra paciente en donde le dicen, bueno, ya se le realizó ultrasonido estructural, está todo normal, y ya no se hizo ningún otro ultrasonido, al nacer se detecta algún problema cardíaco, ¿no? Causa un conflicto porque, bueno, le habían dicho que en el ultrasonido estructural ya no había ninguna alteración, pero es la importancia del ultrasonido en el tercer trimestre. En el tercer trimestre tenemos que repetir una revisión, como mencionaba la doctora Itzel, del bebé, y generalmente nos enfocamos en el crecimiento, en el líquido amniótico, en la placenta y en 3 órganos bien importantes, que son el cerebro, el corazón y los riñones, que son 3 órganos del bebé básicos y que pueden cambiar durante esta etapa de evolución y de crecimiento y de desarrollo del bebé dentro del útero, ¿no? Es bien O sea que importante. 2 no serían suficientes, 3 sí. Si quieren más, pero 3 indispensables. Sí, porque por ejemplo, como lo comentaba el doctor Manuel, hay órganos que ya no van a cambiar, ¿no? Ya vimos que el labio está bien formado, eso ya no hay forma de que cambie. Vimos que columna está bien cerrada desde la columna cervical hasta el sacro, ya tampoco hay forma de que cambie. Sin embargo, los 3 órganos que comentaba, corazón, riñón, cerebro, son órganos que manejan flujo sanguíneo, entonces que en determinado momento sí puede llegar a presentar ciertas alteraciones que nosotros no vimos, porque en ese momento estaban bien durante las 20 semanas. Entonces por eso es muy muy importante volver a realizar un ultrasonido ya casi al final del embarazo, entre las 32, 34 semanas, para volver a checar que todo se encuentre en orden. También los ultrasonidos van a depender mucho del ginecólogo que esté llevando el embarazo, ¿no? Claro. Hay ginecólogos que en cada consulta hacen ultrasonido solamente para ir viendo como una curva de crecimiento y también está bien, ¿no? Pero como estandarizados podremos decir que tenemos esos tres ultrasonidos. Y yo agregaría quizás un cuarto antes del 11-14, nada más para ver vitalidad, que sería en la semana 7, 8 por ahí del embarazo. Y que esté dentro del útero. Y que el embarazo se encuentre dentro del útero, porque existe otra patología que se llama embarazo ectópico, que es un embarazo fuera de la cavidad uterina, que ese es otro problema, ¿no? Ajá. Que sería un problema quirúrgico, ¿no? Pero eso no vive, ¿no? No se puede desarrollar. No son viables, la mayoría de ellos. Hay casos reportados en que sí, pero son muy, 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 muy raros, ¿no? Hay otra pregunta, por ejemplo, del público que nos habla sobre el ultrasonido 3D y 4D. Dice, ¿es mejor el ultrasonido normal? ¿Es mejor el ultrasonido 3D? ¿Qué diferencias hay en el ultrasonido 4D? ¿Las ondas sonoras son de la misma intensidad del 2D que el 3D? No sé si quieras ayudarnos con esto, sí. Itzel. Realmente las ondas sonoras son las mismas, lo único que cambia es el transductor. El transductor para nosotros hacer el 2D, que es el ultrasonido que se ve en blanco y negro, es un ultrasonido, es un transductor un poquito más delgadito, por así decirlo, más liviano, no pesa tanto. Para nosotros poder hacer o tener la función del 3D o del 4D, necesitamos un transductor que se llama transductor volumétrico. Es un transductor más grande, más pesado. Lo que comentaba el doctor Manuel, los cristales vibran a diferente intensidad, un poquito más rápido para poder obtener esas imágenes en volumen, ¿no? Pero realmente las ondas o los hertz que se utilizan son los mismos para 2D y para 3D. Y para nosotros como médicos, el ultrasonido, el 2D, con eso podríamos realmente diagnosticar muchas de las alteraciones. Sin embargo, últimamente el ultrasonido 3D ha venido a
a facilitarnos un poquito más las cosas, ¿no? Hay veces que nosotros, bueno, los papás, más que nada, ¿no? Es el 3D y el 4D como para ver la carita de bebé, ver a quién se parece, ver los rasgos, ¿no? Es como más, como sentimental, por así llamarlo, ¿no? El ultrasonido 3D. Sin embargo, para nosotros podemos ver estructuras como la carita, podemos corroborar que el labio realmente, eso es una función muy buena que tiene el ultrasonido 3D o 4D, para ver la integridad del labio. Podemos ver columna, podemos ver defectos cardíacos o más bien reconstruir como un poquito más el corazón para ver si existe o no alguna alteración. Pero la diferencia entre el 3D y el 4D es que el 3D solamente es una imagen fija. El 4D es una imagen en 3D, pero en movimiento. Esa es la diferencia entre el 3D y el 4D. El 3D es una fotografía, una imagen fija, y el 4D es una imagen en vivo, en tiempo real, de los movimientos de tu bebé, con una reconstrucción en tercera dimensión. Ahora existe otra cosa que se llama el 5D, que también luego nos han preguntado, doctor, ¿y qué es el 5D? Bueno, es el 3D o 4D con un filtro específico que les da un color diferente, ¿no? Que es más parecido a la piel, ¿no? Pero este es el 5D. ¿Alguna duda por ahí que tenga? No, ya pronto vamos a poder hablar con el bebé en el estómago, en el útero. Hay otra pregunta por ahí que dice, me dijo mi mamá que si le hago el ultrasonido mi bebé puede ser zurdo. ¿Esto es cierto? No. No, ¿verdad? No, totalmente falso. falso. Es un mito. La incidencia de zurdos es del 10% generalmente en población general y no cambia si se le hace ultrasonido o no se les hace ultrasonido a estos bebés, ¿no? Es bien importante. Otra cosa que me han preguntado a mí mucho, hablando ahorita que hablé del ultrasonido que es antes del 11-14, el ultrasonido que hacemos en la semana 7, 8, que generalmente nosotros nos gusta hacerlo vía vaginal. Es un ultrasonido. Eso me faltó preguntar. Es un ultrasonido que nosotros hacemos vía vaginal y las pacientes siempre nos preguntan, doctor, pero no le va a hacer daño a mi bebé, no me va a hacer daño a mí, no me va a lastimar a mí, no va a lastimar a mi bebé. Hay que contestar bien esta pregunta porque es hay que ser muy claros con ella. El ultrasonido que nosotros hacemos vía transvaginal no va a tener ninguna repercusión en mamá ni en bebé, ¿de acuerdo? El bebé está a una distancia bastante considerable de lo que es el transductor y el transductor no es un arma, tampoco tiene bordes que vayan a lastimar a la mamá, tiene bordes romos, que así le llamamos, que son muy suaves, ¿de acuerdo? Se utiliza una funda protectora, se utiliza gel lubricante y el bebé está no dentro de la vagina, sino dentro del útero. Y protegiendo o dividiendo la vagina del útero tenemos el cuello de la matriz, que generalmente tiene una longitud de entre 3 a 4 centímetros, ¿no? Es bastante grande. Entonces no vamos a lastimar a la mamá, no va a provocar sangrados, no va a provocar pérdidas, no va a provocar nada y el bebé tampoco, ni siquiera nos les vamos a acercar. ¿Y eso es antes de las 7 semanas? Aproximadamente entre 7, 8 semanas. Y después ya no se puede hacer transvaginal. Es preferible, ¿no? Sí se puede hacer ultrasonido transvaginal, pero bueno, mientras va creciendo el bebé, se va alejando de esa zona, ¿no? Y va a ser más difícil, verlo, ¿no? Entonces, para nosotros es más fácil hacerlo vía abdominal. Ahora, hay ultrasonidos que sí están indicados hacerlos vía transvaginal en un embarazo ya más avanzado. ¿Cuáles ultrasonidos son estos? Son los ultrasonidos en donde nosotros sospechamos algún problema en la cabecita del bebé, en el cerebro del bebé, y hacemos un ultrasonido endovaginal o vía transvaginal de la cabecita del bebé. Ya cuando está colocado para salir. Exactamente. La cabecita tiene que estar hacia abajo, hacia la cavidad vaginal, ya encaminado al canal de parto. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando los médicos fetales hacemos ultrasonidos vía transvaginal en embarazos avanzados, cuando queremos ver con mayor definición la cabecita del bebé, porque estos ultrasonidos tienen una mejor definición en este tipo de estructuras, ¿no? Claro. Otra de las posibilidades o indicaciones para poder hacer que podríamos realizar un ultrasonido transvaginal ya en etapas avanzadas, por ejemplo, lo que hablábamos hace ratito de la localización de la placenta, ¿no? Hay una etiología que se llama placenta previa, que la placenta está muy abajo y está cubriendo el orificio el orificio cervical, que es el que tiene que dilatar para que el bebé pueda nacer. La manera correcta de medir la distancia que hay entre la placenta y ese orificio es vía vaginal. Entonces esa sería una indicación de nosotros
complementar, a lo mejor no hacer todo el estudio de ver las mediciones de bebé, sino complementar vía transvaginal, ver la localización de la placenta, o también cuando las mamás han estado con contracciones durante todo el embarazo, que cursan con amenaza de parto pretérmino, con lo que comentaba el doctor Manolo hace ratito, el cervix, que es el cuello de la matriz, del útero, mide más o menos 3-4 centímetros. Cuando hay contracciones, este cuellito se va acortando. Entonces, la manera que nosotros tenemos de ver cuánto mide ese cervix es vía vaginal, que sería otra de las indicaciones para poder hacer un ultrasonido transvaginal ya en etapas o en semanas de gestación más avanzadas. Exactamente. Sí. Es bien importante también tomar en cuenta que pacientes con placenta previa no está contraindicado hacer un ultrasonido endovaginal, porque también hay mitos, ¿no? De que, bueno, no tienen la placenta muy abajo, no hay que ni siquiera colocar un espejo, no hay que colocar ningún ultrasonido. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de sangrado, es el mito, ¿no? Pero no, si se hace un buen ultrasonido personal capacitado, se puede hacer sin ningún problema y sin ningún riesgo, ¿no? También esto es importante. Cuando tú mencionas un espejo, ¿cómo que? Es lo que le llaman el pato, para tomar un Papá Nicolau. Ah, ok. Lo que sí está contraindicado es en una paciente que llega embarazada, que es la primera vez que la recibes tú en el servicio de urgencias, llega embarazada, sangrando. Lo que sí está contraindicado a lo mejor es hacer un tacto, porque tú no sabes realmente en dónde está esa placenta o si el sangrado de dónde viene, ¿no? Claro. Entonces, por lo que comenta el doctor, es cuando se pone el espejo vaginal y ya es la forma más segura de poder corroborar de dónde viene ese sangrado. Así es. Hay una pregunta ahí del público que tenemos que dice, ¿es posible operar algún problema que tenga el bebé dentro de la mamá con un porcentaje bajo de fatalidad o es mejor esperar a que nazca? Es un poco vaga esta pregunta, sí. ¿No? Sí, es como que lo que yo mismo pregunté por lo de la espina bífida. Espina bífida, claro. Pero pueden haber otros motivos también. Hay otras alteraciones estructurales que se puede hacer una cirugía fetal, pero generalmente la cirugía fetal no está hecha para corregir defectos, sino para mejorar pronósticos al nacer, ¿no? La cirugía de espina bífida sí se corrige el defecto, ¿de acuerdo? Y lo que va a hacer, pues bueno, es mejorar el pronóstico al nacer. Pero hay otras patologías que se pueden operar dentro del útero, como son la hernia diafragmática, que en realidad no es operar y corregir la hernia, sino es colocar un balón intratraqueal para mejorar la expansión del pulmón que está colapsado por esta hernia. Es un poco complejo, pero lo que va, al final del día, lo que va a hacer este procedimiento quirúrgico es mejorar el pronóstico de este bebé al nacer. Sí existen riesgos durante la cirugía fetal, son riesgos que hay que saber balancear, ¿no? Riesgo-beneficio, ¿no? Sí se va a beneficiar mi bebé de este tipo de procedimientos dentro del útero o existe un riesgo muy grande de que mi bebé, si no lo operan antes, tenga un peor pronóstico al nacer, ¿no? Quizás no muera, pero sí el pronóstico es peor si no se opera antes. Por ejemplo, una de las alteraciones que vale la pena esperar hasta que nazca el bebé es el labio paladar hendido, ¿no? Anteriormente sí se operaban in útero, pero se veía el mismo resultado y al final a lo mejor necesitaban más operaciones. Obviamente todo va a depender del tamaño del defecto, si solamente es de un lado o es de ambos lados, exactamente. Entonces, hoy en día se espera hasta que el bebé nazca, se opera y estéticamente y funcionalmente quedan mejor cuando se operan después. Otra de las cirugías que se puede hacer in útero es cuando los bebés tienen alguna tumoración o algún quiste en los riñones, ¿no? Pero como comentaba el doctor, no es para quitar el quiste o para resolver ese problema, sino solamente es para hacer que el riñón siga funcionando y que no se dañe completamente y para que el bebé nazca al final con un riñón funcional y ya fuera de mamá ya se puedan hacer las intervenciones necesarias para poder corregir esa alteración o ese defecto que tiene. Y claro, todos estos defectos se diagnostican por ultrasonido, ¿no? Pero no todas estas cirugías van a ser para corregir defectos. Y sí hay que tomar en cuenta el riesgo-beneficio de que se va a obtener con estos procedimientos, ¿no? Que es bien importante. Son temas muy delicados y son temas muy específicos. Muy puntuales. Muy puntuales, pues, sí. No cualquier cosa que detectemos nosotros por ultrasonido podemos o debemos nosotros operarla. No funciona de esa manera. Son casos muy específicos.
más dudas que tengas. No, si yo estuviera embarazada y se presenta algún problema que hay que balancear, yo preferiría que saquen al bebé cuando tengan que sacarlo y operarlo después, ¿no? Porque hay más control del médico también estando afuera. Hay más control, pero bueno, muchas veces sí la indicación o el pronóstico es mucho mejor si se opera antes que si no se opera antes. Pero tú estás diciendo lo de, supongamos el quiste, no es para sacárselo, pero No, es eso no. para que no siga creciendo. Eso no, pero por ejemplo la espina bífida, el resultado okay. es muy bueno o mucho mejor si se opera antes. La hernia diafragmática también, el pronóstico es mucho mejor si se opera antes. En embarazos gemelares se puede hacer cuando comparten placenta, hay que hacer una división de la circulación placentaria, que como comparten esta placenta hay que dividirla por medio de láser, ¿no? Y el pronóstico de los dos bebés es mucho mejor que si no se opera. Hay que poner también el caso individualizado, ¿no? Ahora, hay otra pregunta que nos hace. Yo que me voy a meter a opinar, sí. Es muy complejo, es muy complejo. Sí. Ahí sí ya hay que ponerse a hacer números y ver, bueno, me va a ir mejor con esta, me va a ir mejor. Y no es una decisión que tome el médico solo, es una decisión que tiene que tomar el médico. Y los papás. Junto con sus papás, ¿no? O sea, es siempre en conjunto. Y muchas veces no nada más el médico fetal, sino que hay que hablarle al cardiólogo, al cirujano, al neurólogo, a todo eso. Es un equipo multidisciplinario de médicos que van a tener muy estandarizado todos los panoramas que vamos a tener durante esto, ¿no? Vamos con una última pregunta. Dice, ¿se puede estimar la madurez pulmonar por ultrasonido? Es todo un tema. La estimación de la madurez pulmonar se puede estimar, como dice bien la pregunta, por un ultrasonido. Sí, existen programas en donde nosotros tenemos que hacer mediciones de las áreas pulmonares y introducirlos a un programa de computadora, y el programa de computadora nos va a arrojar el estado de madurez de los pulmones del bebé, ¿no? No sé si quieres agregar algo ahí, Itzel. Sí, realmente, pues sí, como bien lo comentas, es un programa de computadora, nos pide ciertas mediciones que nosotros debemos de realizar por ultrasonido, y esto pues obviamente se hace cuando a lo mejor necesitamos tomar alguna decisión, ¿no? De que un bebé limítrofe entre semana 34, 35, decir, híjole, lo dejo, espero que unas 2 semanas más, o es preferible que ya nazca ahorita. Entonces sí, también sí se puede hacer, pero hay que individualizar el caso, ¿no? Sí. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? No, ¿Todo más nebuloso? No, está todo mucho más claro. Sí, porque yo pensé que era solamente para el labio leporino o la columna bífida. No, pero va mucho más allá, investigar muchísimo más. El tema de la medicina materno-fetal, que se ha basado mucho en el estudio del bebé por ultrasonido, creo que ha ido avanzando mucho. La vigilancia prenatal por ultrasonido es bien importante, y no sé si quieres concluir con algo, Itzel. Pues nada más que todas las mujeres embarazadas se les debería de ofrecer, ya sea a nivel público o a nivel privado, estos 3 ultrasonidos por lo menos que mencionamos, que platicamos ahorita durante este ratito. Y obviamente pues nuestra meta como ginecólogos, como obstetras, es tener un bebé y una mamá sanos al final del embarazo, ¿no? Bueno, pues sí, no se olviden, son 3 como mínimo. Para que en el bebé no nazca y uno esté así, ¿no? Uno tiene que estar informado. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias. A nombre de la doctora Josefina Lira Plasencia, presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, de la doctora Paola Iturralde, vocal de Proyección Comunitaria, y a nombre de la doctora Itzel, de Diana, estamos muy agradecidos de que nos hayan podido acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.